En Mercado Abierto, en Capital Radio. Estamos en nuestro consultorio de bolsa y hasta las 7 de la tarde vamos a continuar dando respuesta a sus dudas sobre bolsa e inversión. Y en esta segunda parte nos acompaña David Galán, analista de Bolsa General. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar en esta última sesión de consultorio del año con Capital Radio, con los oyentes y comentando un poco mi visión del mercado y contestando dudas de los inversores. Pues igualmente un placer que esté aquí con nosotros. Como bien dice, esta última jornada completa. Mañana vamos a tener solo media sesión en la bolsa española. Sí que tendremos un especial. Vamos a cubrir desde Capital Radio la apertura de la bolsa y hasta el cierre, que va a ser a las 2 de la tarde. Estará con ustedes Sandra Torrecillas y también van a tener a primera hora, a partir de las 9, análisis con expertos, con analistas. Bueno, David, pues vamos a hacer un poco repaso del contexto de mercado. ¿Qué sería para ti ahora mismo lo más destacado que deben tener en cuenta los inversores? Bueno, de este año lo sorprendente han sido tres cosas, yo diría, ¿no? La fuerza impresionante de la bolsa española, que ha liderado la bolsa mundial. Hay que decir que es verdad que también venía de 15 años muy malos hasta que en 2022 hizo suelo y a partir de ahí pues llevamos 3 años espectaculares, este último año especialmente liderando Europa. Es verdad que el año pasado lo hizo mejor Italia, el anterior también, pero el IBEX no ha tenido competidor, ¿no? Ha subido de manera fortísima. Luego destacar los metales preciosos que han vivido un año espectacular, el oro y la plata, especialmente el rally final de la plata, y la debilidad del dólar durante este año, ¿no? Que ha perjudicado a carteras con acciones en bolsa americana, siempre y cuando no estuviera cubierta la divisa. Así que yo diría que esas son las tres cosas que quizá más han llamado la atención de este año. Un año en el que Europa lo ha hecho muy bien, el IBEX está en subida libre, hoy pues cierra marcando un nuevo máximo histórico, parece el día de la marmota, no para, y sigue y sigue y sigue. Y bueno, pues tiene un primer soporte en la directriz alcista acelerada que marca en color rojo. Luego estarían los 15.724, el último apoyo en esa directriz, los 14.646 o la zona de 13.700, que coincide prácticamente el 61,8 de la subida y además los mínimos de verano. Hay que decir que la bolsa española, claro, se ha dado la cuadratura del círculo, ¿no? Porque es un índice muy sectorial, muy financiero, muy bancarizado y los bancos han brillado muchísimo este año. Eso ha favorecido a todos los índices donde la banca tiene mucho peso y encima tenemos las subidas también de Iberdrola, que lo ha hecho muy bien, de Inditex y el apoyo incluso de Repsol. Claro, entonces, todos los valores que tienen peso en el IBEX haciéndolo muy bien y de ahí el excelente comportamiento que ha tenido el índice. El DAX lleva unos meses un poquito pues más plano, más lateral, dentro, eso sí, de una gran tendencia alcista. Tiene resistencia en los 24.771. Si la supera, anula un objetivo por ruptura a la baja, que comentamos estas semanas que confirmaría debilidad si pierde los 22.943 y que daba la impresión de que intentaba seguir con la subida, como está siendo estas últimas semanas. Y eso sí, si perdiera 22.943 habría que mirar hacia abajo, ¿no? Al menos a corto o medio plazo. Pero es muy difícil ver caídas cuando las bolsas mundiales a nivel general están en tendencia alcista, ¿no? Aunque este índice estuviera dando señales de más debilidad, pues si no aflojan el resto es complicado, ¿no? Que vaya a caer en solitario. Luego habría soporte en niveles FIBO de la subida, 20.800 es el 61,8 de toda esa subida y ya digo, consolida y con aspecto parece de intentar continuar con las alzas. Y luego tenemos la bolsa americana con el Dow Jones en tendencia alcista clara. Es verdad que tiene cierto obstáculo en los 48.886, que son máximos históricos. Habría cierta debilidad en el muy corto plazo si pierde los 47.849. No es un doble techo al TIC, pero es una especie de doble techo, cercano al doble techo si pierde ese nivel. Insisto, solo si pierde ese nivel. De momento no hay ninguna figura de doble techo en marcha. Luego tendría el soporte de 45.728, la media ascendente que pasa por 45.800 o también mínimos anteriores de 43.340, 41.300
3,54, que además de ser un mínimo importante de mayo de este año, coincide con el 61,8 de toda la subida. Y la resistencia, la única máximos de toda la historia, 48.886. En el SP500, más de lo mismo. Aquí no hay ninguna señal de debilidad, incluso ha roto máximos, con lo que hay posibilidades de continuidad alcista. Soporte en los 6.720, también soporte en los 6.521, en la media ascendente, que pasa más o menos también por ahí, y luego estarían los 6.212 o los 5.767. Sin resistencias, ¿no? Porque estaríamos hablando de un único obstáculo en los máximos del pasado viernes. Y Nasdaq 100, no ha roto máximos, hay que estar pendientes de que el Nasdaq también acompañe las subidas para confirmar lo del SP. Y tendríamos aquí obstáculo en los 25.835 y los máximos históricos, que están muy cerca, 26.182. Como soportes, los 24.647, los 23.854, la media ascendente que pasa por 24.000, o también soporte importante, 20.777 y el 61,8 de la subida, que pasa por la zona de 20.200. Hay que decir que índices de mucha amplitud, como es el Russell 2000 o incluso el S&P ponderado, han marcado nuevos máximos históricos, con lo cual, teniendo buena amplitud, pues quizá lo más probable sería la continuidad de las subidas. Y cierta precaución en activos que hayan subido muy verticales. Quizá la plata es un ejemplo ahora muy claro. La distancia con la media 200 es brutal. Hablamos de más del 40%. Y bueno, quizá puedan subir un pelín más, pero yo creo que estamos cerca de un descanso en la plata. Muy sobreextendido el movimiento, aumento de volatilidad muy grande en máximos, mucho volumen, que es más habitual en picos de mercado, así que precaución con la plata a estos niveles, aunque eso no quita que el comportamiento haya sido extraordinario y que sea un activo que a día de hoy todavía tiene mucho momentum. Pues ese es el repaso del contexto de mercado que nos encontramos ahora mismo. Y antes de ir con dudas de nuestros oyentes, les recuerdo las formas de contacto. Nos pueden escribir a oyentes@capitalradio.es, nos pueden llamar al 91 283 33 33, nos pueden enviar una nota de voz en el 687 050600 y también recordarles que seguimos en directo en nuestro canal de YouTube, donde pueden seguir esos gráficos junto con la explicación de David Galán. Una cosa, David, has comentado que, bueno, evidentemente, efectivamente, año récord para el IBEX 35, impulsado por los grandes titanes Iberdrola, Inditex, bancos. En este entorno, no sé si hay algún valor español, algún nombre que te guste de cara a tener ahora en cartera o a incorporar, o ya se nos han escapado todos. Claro, el problema ahora es que hay muy pocos valores que estén cerca de soportes o con muy buena ecuación rentabilidad-riesgo, ¿no? Quizá teníamos hace algunas semanas Logista en una situación interesante, cerquita de la media 200, se apoyó ahí, pues nada, a principios de este mes. Pero claro, ya se está empezando a poco a alejar, ¿no? Nosotros lo comentamos en su momento, pero ya está un poquito lejos, ¿no? Lo comentábamos en el boletín de acciones de corto plazo. Y uno de los rezagados, pero claro, siempre es un poco más peligroso irte a los rezagados que ir a los líderes, ¿no? Pero un rezagado interesante a vigilar para 2026 podría ser el caso de Robi en el momento que rompa la resistencia horizontal que tiene, que hablamos que es la zona cercana a 66 euros. La ruptura de esa zona pues haría pensar en ya no mejoría de corto plazo, porque la mejoría de corto plazo viene ya de hace muchos meses atrás. Podemos ver, lo estoy señalando con estas líneas rojas, pues una sucesión de mínimos y máximos crecientes, pero ya de romper esa línea azul en la zona de 66, pues estaría rompiendo un máximo decreciente, se cerraría, bueno, el hueco ya está cerrado, pero se superaría ese nivel donde se giró tras cerrar el hueco y apuntaría a continuidad de las subidas. Hay que decir que no supera ese nivel desde el año 2024 ya, o sea, pues más de un año. Entonces, ese sería quizá un nivel a vigilar interesante en una compañía que, aunque es verdad que este año lo ha hecho mal, y especialmente durante el 24 lo hizo mal, bueno, este año no lo ha hecho tan mal, ¿no? Ha recuperado algo, el mínimo lo marcó este año, lo marcó en abril, pero venía de un año 2024 pésimo, lo ha hecho mucho peor que el IBEX estos últimos años, pero no deja de ser una compañía bastante defensiva, de calidad, que está pasando un bache importante. Quizás había descontado demasiado optimismo con el acuerdo de Moderna
y quizá para 2026, si rompiera ese nivel, esa zona de resistencia horizontal, pues apuntaría a subidas, porque claro, los valores con más momentum, que serían pues la banca, ¿no? Básicamente, es que están lejísimos de soportes. No quiere decir eso que no puedan seguir subiendo, pero los Mafre, ¿no? El sector asegurador o BVA, Bankinter, etcétera, fortísimos, pero muy lejos de soportes en la actualidad. Perfecto, pues eso en cuanto a algún valor español en el que poder fijarnos ahora mismo. Nos plantean una pregunta que, bueno, no sé si podremos responderla, si sería momento, David, de fijarse en algún ETF del sector energético. Vale, bueno, podemos buscar Ujú. un ETF del sector energía o ver el sectorial, ¿no? Por ejemplo, del SP500 energía. Está muy plano, ¿no? Claro, la media 200 prácticamente en el mismo sitio desde hace 2 años. Yo creo que hay alguna acción interesante en el sector. O sea, muchas veces ir a sectores puede ser adecuado, pero creo que hay algunas compañías del sector que lo están haciendo algo mejor y quizá pues irse a alguna compañía del sector, pero que lo esté haciendo un poquito mejor, porque estamos en un sector que realmente está sin tendencia. Es verdad que esto parece el contexto, ¿no? de una consolidación, de un movimiento lateral después de una subida fuerte, y eso suele ser un escenario de continuidad, porque en vez de consumir en profundidad o corregir en profundidad el gran movimiento del 21 al 23, lo que está es consumiendo tiempo. Entonces, no es malo eso, incluso indica bastante fuerza, pero mientras no salga del movimiento lateral, pues es un poco coste de oportunidad. Entonces, sí que hay algún valor del sector, pues por ejemplo, se me ocurre ahora ExxonMobil, sería dentro del sector petrolero, oil and gas, que aunque también ha estado bastante lateral, este está rompiendo por arriba y ha marcado máximos. Incluso tiene una figura de continuidad de triángulo, lo rompe por arriba. Entonces, casi iría a elegir algún valor que lo haga mejor que todo el sector, ¿no? Dentro de lo que sería petróleo, de ese tipo de energía, o incluso Repsol. Lo que pasa que Repsol creo que va más avanzada, ¿no? Sí que teníamos a ExxonMobil cerca de soportes, pero aquí vemos, ¿no? Repsol ha volado quizá demasiado en los últimos meses. La subida desde abril es brutal. Y bueno, ya no está tan lejos ahora con este pequeño descanso de la media, pero ni siquiera ha ido a buscar la media 200. Así que quizá elegir alguna compañía energética que esté muy fuerte, más que el sectorial, que está en un descanso, lleva muy aburrido lateral, aunque da la impresión, le daría un poco más de probabilidad de continuidad al alza al escenario de que esté haciendo ahora mismo un techo. Perfecto, pues eso para el sector energía. Tenemos varias preguntas sobre Vidrala. Un oyente nos dice si podría ser momento de entrar y otro oyente nos dice que está dentro en 81 euros, si no me equivoco, y quiere saber soportes y sobre todo resistencias. Bueno, es una compañía que tiene ciclicidad, pero es una compañía de calidad dentro de la ciclicidad que tiene el negocio, el sector de vidrio, una compañía bien gestionada que lo ha hecho muy bien a largo plazo. A mí siempre me ha gustado, ¿no? La compañía, pero no me gusta porque yo tenga gustos, no me gusta porque los números son buenos y cuando sean malos me deja de gustar. Es decir, que deberíamos de intentar tener siempre un criterio muy objetivo basado en datos, no en relatos, en lo que está de moda, ni en lo que fue en su día una compañía, porque tenemos que saber ver cuando una empresa va mejor o cuando va peor. No vale aquí enamorarte de Kodak porque es un empresón y luego no ver cuando empieza a deteriorarse y ya no hay que tenerla en cartera. No hay que casarse con ninguna compañía. Entonces, dicho esto, es una cíclica de calidad, lo está haciendo ahora un pelín mejor, ha mejorado algo el momentum, ya ha mejorado al romper la media 200 y esto parece una consolidación, parecido mensaje al que decíamos antes del sector de energía. Esto parece un descanso de una subida bastante fuerte para ser este título, suele subir como escalón a escalón. Entonces tuvo ahí un buen tramo de más de un 100% entre mínimos de finales del 22 y verano del 24 y lo de estos últimos meses, bueno, ya más de un año y medio o año y medio más o menos, parece una consolidación para luego intentar seguir con la subida. ¿Cuándo se confirmaría ese escenario? Y sería mucho más probable cuando rompa la directriz bajista que une máximos decrecientes o esos propios máximos decrecientes, ¿no? Pero si tuviéramos que decir ahora qué escenario es el más probable, pues aplico la misma norma que antes en el sector de energía. Lo más probable sería a favor de la tendencia previa. Así que
no tiene mal aspecto Vidrala, ¿no? Es verdad que se ha quedado fuera, hay que decirlo, ¿no? Se ha quedado fuera del rally alcista brutal del IBEX, pero quizá precisamente por eso, pues puede ser interesante de cara al año que viene, ¿no? Si sigue con la media 200 en fase ascendente, que se acaba de girar al alza y el precio no se vuelve a poner por debajo de la media, ¿no? Porque es verdad que está muy lateral. Cuando un precio cruza mucho arriba, abajo la media 200 y la media se mueve en una franja muy estrecha durante mucho tiempo, nos marca un movimiento muy errático, muy lateral, pero ya digo, se apoyó en un soporte dinámico, que era esta línea que une mínimos ligeramente decrecientes, y está intentando reaccionar bien desde ahí, aunque es verdad que en el medio largo plazo pues, no está ahora con una tendencia muy fuerte, ¿no? Pero a largo plazo lo más probable es la continuidad de las subidas. Perfecto, vamos ahora a mirar a ADP. Nos preguntan si el precio actual puede ser atractivo para entrar. Vale, y el oyente comenta si puede ser la americana o puede ser ADP la francesa, porque hay dos. Yo supongo que será la americana, ¿no? Que es más conocida, pero hay dos compañías No con el nos mismo nombre. especifica, efectivamente. Bueno, me la voy a jugar a la americana, que es Automatic Data Processing. Sí. La otra está también débil, la otra también ha perdido soportes, que es la de Aeropuertos de París. Bueno, las dos están bajistas, ¿no? O sea, le puede servir eso, pero claro, luego los niveles cambian bastante. Esta también tiene un hueco bajista, como es el otro caso de la francesa. Y aquí la resistencia, esta viene de corregir durante más tiempo, ahora en el corto plazo. Tiene resistencia en los 2,77,83, que es el hueco bajista, el último que dejó, que lo dejó a finales de octubre. Cerrar ese hueco sería un primer síntoma de que quizá lo peor ha pasado. Hay que decir que es una compañía de mucha calidad. Lo que pasa es que el sector está sufriendo. De hecho, si pongo Paychex, ya que tengo monitorizado pues, bueno, prácticamente todo el mercado. Paychex, al menos un par de miles de acciones. Paychex rompió a la baja un rango lateral, es el mismo sector. Te estaba avisando un poco que la cosa en el sector no iba del todo bien, ¿no? Aquí había un hombro cabeza a hombro después de haber cumplido el lateral por arriba. Ambas estructuras las fui siguiendo. Y bueno, hubo suerte que la primera la cumplió y la segunda se ha quedado muy cerquita. De hecho, todavía la tendría pendiente esta estructura. Por eso tengo ciertas dudas de si ya está el suelo en este tipo de compañías, que son de bastante calidad en general, o si todavía queda caer un pelín más, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Automatic Data Processing está un caso parecido al de Paychex. Intenta rebote, pero todavía no ha confirmado un cambio. Tiene tanto el hueco bajista todavía abierto como la media todavía en fase descendente. Probablemente tardaremos unos meses para poder confirmar, bien porque se confirma el suelo rompiendo resistencias, cerrando el hueco, bien porque se genera alguna pauta de giro o la media 200 se gira al alza, que confirmemos ahí que la tendencia ha cambiado, ¿no? De momento, bastantes obstáculos por el camino. No tiene mucho momentum el valor porque se ha producido esta corrección mientras el mercado está en máximos históricos, pero es una compañía de muchísima calidad a largo plazo. Aquí también lo más normal es que a largo plazo sea capaz de continuar con la subida, salvo que la IA se entrometa en el camino del negocio de esta empresa. Y tiene un primer soporte en los 255,30, en los 245,62 o en los $223,94. Perfecto, pues eso para esa compañía. Seguimos con más nombres de compañías estadounidenses. Nos preguntan también, por ejemplo, análisis de SoundHound. El ticker es S de Sevilla o de Oviedo, U de Uruguay, N de Navarra. Sí, no lo había. Estaba tecleando en el vacío, no lo había dado. Bueno, SoundHound es un título muy volátil. O sea, esto es lo primero que cada vez que analizo el valor y este tipo de perfil, ¿no? Yo que sé, Rigettis, Quantum Computing, bueno, todo esto es muy parecido. O sea, son valores con una volatilidad extrema que cuando están lejísimos de la media 200, pues me toca siempre avisar que el timing es muy malo. Lo hicimos hace poco, de hecho, con este tipo de compañías, cuando nos las preguntasteis en octubre, que comentaba, cuidado, estamos muy lejos en estos valores growth, un poco especulativos, de alto crecimiento, estamos lejísimos de la media y lo normal es que pase lo que pasó en otras ocasiones, ¿no? Que es siempre la misma historia. Aquí estaba un 73% a la media, pues luego corrige, aquí un 71%, luego corrige, y en esta última subida se había ido a un 40 y pico por ciento. No tanto como las otras veces, no fue tan exponencial, pero más de un 40%, que por cierto es lo que vimos antes en La Plata, ya es una subida bastante exponencial, ¿no? Aunque pueda seguir subiendo el activo, no se sube en línea recta todo el tiempo. O sea, hacen falta consolidaciones. Y ha venido, ¿no? Entonces, ¿y ahora qué?
Ahora vigilar a que esa corrección se termine. Lo mínimo que deberíamos de exigirle para pensar que esta caída ha terminado es que se nos supere esta zona de resistencias. Tenemos una resistencia horizontal, es lo bueno de este gráfico y de este análisis, que es muy sencillo. Entonces, solo superando ese nivel, pues habría un síntoma de mejora, porque comprar un cuchillo cayendo no debería ser un estilo de inversión o no es muy recomendable, ¿no? A veces puedes coger un suelo y un giro y te crees el rey del mundo, pero como norma general es una estrategia peligrosa. De hecho, está demostrado, aunque es contraintuitivo, que comprar acciones en máximos es mucho más rentable que comprar acciones que están en mínimos del año, por ejemplo. ¿Vale? Esto no es una opinión mía, son con datos, hace un backtest y se comprueba. Entonces, aunque a veces claro, uno lo ve y le parece más apetitoso, ¿no?, lo que ha caído, pero hay que tener cuidado porque el momentum es una de las fuerzas más presentes y más potentes que existen en el mercado. Sé que hay mucho desprestigio sobre el análisis técnico, pero lo que dicen las estadísticas, si uno se toma esto un poco en serio e investiga, es que el factor más potente que existe y que además está en todos los mercados, ha funcionado bien en todos los mercados durante 200 años, es el factor momentum. Hay más factores, pero ese quizás sea el principal. Y sí, quiere decir que cuando hay una tendencia, tiende a permanecer una temporada. No quiere decir que las tendencias sean eternas, ¿no? Eso no existe en absoluto. Pero sí que esa inercia se mantiene una temporada. Entonces, tengo que ver que esta inercia bajista, que empezó con la caída de octubre, cuando estaba en un timing pésimo, se termina. ¿Qué hay que exigirle? Que rompa la media de 200 o que supere 13,19 o que me haga alguna pauta de giro durante este proceso de caída, que nos avise que lo peor ha pasado, ¿no? Doble suelo, divergencia alcista, lo que sea. De momento débil, volátil y sin señales de giro, aunque con soportes en 9,71, en 8,71 o en los mínimos de abril en 6,52. Perfecto, pues vamos a mirar también a Constellation Brands, David. Vale. Bueno, esta es una compañía de un sector ya, digamos, más defensivo, nada que ver con la que acabamos de ver ahora. Aquí vamos a tener menos volatilidad, pero tenemos un valor que está sufriendo muchísimo desde 2024. No es problema de Constellation Brands, sino todas aquellas firmas donde está presente la venta de bebidas, creo que en particular bebidas alcohólicas, pues están sufriendo una barbaridad, ¿no? De hecho, si pongo Diageo, pues el gráfico no es mejor. Vamos a ver Diageo, que además esta es muy seguida por los inversores de dividendo, que bueno, pues no sé si... Yo no estaría contento, ¿no? Pero hay gente que dice, yo mientras cobre el dividendo me da igual lo que haga la acción. Yo no soy fan de esa filosofía, no sé si es porque he investigado mucho, pero nunca he pensado así en estos 20 años que llevo en bolsa y creo que nunca voy a pensar así en toda mi vida. Para mí no tiene sentido. Entonces, este tipo de valores no es cuestión de Constellation Brands, están de momento muy débiles y muy bajistas. ¿Cuándo mejoraría este valor? Yo siempre digo, cuando la media baja es resistencia. Que esto parece una cosa muy tonta y muy básica, es que funciona bastante bien. Entonces, aquí vemos que la media 200 está en fase descendente, cada vez que ha ido a atacar la media ha fracasado, esto obviamente tampoco tiene que ser siempre, llegará un momento en el que la supere, o esperemos, por el bien del valor. Y en ese momento tendremos una mejora, sobre todo cuando la media se gira al alza. Entonces, yo no querría ser el primero en comprar. Es verdad que ya lleva mucho castigo, seguramente ya hay un escenario bastante malo descontado y confirmaría mejoría si rompe esa media descendente y el último toque que hizo en la media, 151,51 dólares. Si supera ese nivel, pues por fin tendríamos una mejora en Constellation Brands, que tiene, eso sí, un soporte muy importante en los mínimos de 2020. De pronto va a hacer 6 años de ese mínimo, en niveles de 95 dólares aproximadamente, y no está tan lejos, ¿no? O sea, es un valor que en 5 años prácticamente pues, no ha subido nada. Pues con esas ideas nos quedamos. David Galán, desde Bolsa General, muchísimas gracias por estar una tarde más en Mercado Abierto. Y con esto terminamos. Feliz año y hablamos ya el próximo ejercicio 2026. Un placer y desear muy buenas inversiones y feliz año a todos los oyentes. Tardes de Radio y Economía